Hola, en la presente cápsula voy a compartir con ustedes algunos elementos centrales del enfoque psicoeducativo como modelo centrado en el desarrollo de competencias. Es un muy buen ejemplo de este tipo de enfoque de trabajo eh, y sus aportes a la psicología comunitaria, específicamente al modelo de trabajo que hemos ido desarrollando acá en la Universidad de la Frontera. Espero en esta cápsula dar respuesta a cuatro grandes preguntas. Uno, ¿qué es el enfoque psicoeducativo o la psicoeducación como disciplina? ¿De dónde surge este enfoque? ¿Cómo se operacionaliza en términos metodológicos? Y finalmente, ¿cuáles serían sus aportes específicos a la psicología comunitaria? Em, Respecto a la primera pregunta de qué es el enfoque psicoeducativo, bueno, se configura como un paradigma de la intervención con personas que presentan problemas de adaptación, es decir, es un paradigma de la acción readaptativa construida a partir de la sistematización de la experiencia de educadores en terreno, por lo tanto tiene un valor especial ahí respecto de dónde surge, ¿cierto? Surge desde la práctica y de la revisión de las prácticas a través de la incorporación de teoría. Es un modo estructurado de mirar, comprender y resolver los problemas que enfrentan las personas que no logran responder adecuadamente a las exigencias de su entorno y tiene un especial centramiento en las interacciones humanas en su entorno de ocurrencia, es decir, se vincula mucho con la perspectiva sistémica y ecológica, apoyándose en la fortaleza o recursos positivos de las personas, ¿ya? Es decir, opera desde el potencial de adaptación o la zona de desarrollo próximo, si quisiéramos utilizar ese concepto, para favorecer un cambio adaptativo, ¿cierto? Un cambio que no solo debe situarse en el individuo que presenta la dificultad psicosocial, sino que también debe considerar su contexto, pues este debe modificarse de modo de permitir, ¿cierto?, la adaptación del individuo, es decir, opera en el marco de un potencial experiencial, es decir, de ajustar ciertos elementos contextuales para brindarle experiencias significativas a las personas y favorecer así un cambio en ellos o ellas. ¿De dónde surge este enfoque? Bueno, surge de un conjunto de activismos centrados en la ayuda de personas en situación de diversas vulnerabilidades psicosociales desde perspectivas cristianas, católicas, con una opción clara por la implicación social en favor de los más desposeídos. Surge, por tanto, de proyectos educativos y también desde la caridad, ¿cierto? En los cuales el lema se orienta en cierto sentido, a ocuparse de los más pobres entre los pobres. Una de las poblaciones foco principales de estos movimientos fueron, por tanto, niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Y que obviamente presentaban dificultades para poder adaptarse, ¿cierto?, a sus entornos de vida de forma adecuada. Por vivir, ¿cierto?, también en entornos de marginalidad, ¿cierto?, en entornos desfavorables para su desarrollo. Eh, Tiene un foco especial en el valor de la esperanza y la dignidad humana y un enfoque, como decía, desde las fortalezas, desde las capacidades, desde lo positivo de las personas, ¿ah? Lo cual también se vincula mucho con lo que es el paradigma de la psicología comunitaria. Hay algunas máximas que van surgiendo en el desarrollo de este enfoque a nivel inicial, como por ejemplo lo que se logró concluir, ¿cierto?, a través del trabajo con niños, niñas y adolescentes en dificultad, de que el amor no era suficiente. ¿Ya? Esta es una constatación que realizan los interventores, ¿cierto?, en su mayoría religiosos, que intentaban generar cambios positivos en el acompañamiento de estos niños, niñas y adolescentes, donde terminan concluyendo, ¿cierto?, de que el amor, el vínculo, ¿cierto?, que ellos establecían con los niños, niñas y adolescentes no era suficiente para generar un cambio significativo. Por lo tanto se requería de conocimientos técnicos, de algún nivel de especialización para poder llevar a cabo este proceso de cambio. Otro elemento que surge como una crítica, ¿cierto?, a la intervención psicológica es qué pasa en las otras 23 horas. Ya, de hecho hay un libro dentro de la psicoeducación que se titula de esa forma, las otras 23 horas.
y que hace referencia a los contextos cotidianos, ¿cierto? Lo que ocurre fuera de los box de atención del psicólogo o psicóloga con las personas que presentan dificultades, ¿ya? Y la relevancia de incorporarse como interventor o interventora en esos espacios particulares de interacción para aprovecharlos como el escenario propicio para generar cambios. Em, Respecto a la tercera pregunta, ¿cómo se operacionaliza este enfoque en términos metodológicos? Bueno, se operacionaliza a través de una triple articulación que incorpora lo filosófico, lo teórico y lo práctico, ¿ya? En términos concretos, se aplica en el contexto de la vivencia compartida con los sujetos de atención, en lo cotidiano, en las otras 23 horas, como mencionaba anteriormente. Incluye la noción del potencial de adaptación, es decir, las personas están viviendo constantes cambios en todos los planos de su desarrollo, a nivel físico, afectivo, cognitivo, social, moral, espiritual. eh, y la persona con dificultades psicosociales está manifestando, ¿cierto?, algún nivel de retraso en su desarrollo en ciertos planos, ¿ya? Pero debiésemos ser capaces de identificar en cuáles planos la persona se está desarrollando adecuadamente y por tanto constituyen o se constituyen en fortalezas o potencialidades. La acción psicoeducativa pone énfasis, por tanto, en lo positivo, ¿cierto?, en las fortalezas, en las capacidades, en los intereses de la persona e intenta ayudarla a revocar este retraso específico que está viviendo en algunos planos de su desarrollo por uno que sea más adaptado, ¿cierto?, o adaptativo. También cobra relevancia desde lo filosófico de la propuesta la noción de potencial experiencial, es decir, la persona con dificultades y el operador social interactúan constantemente. Esto implica que, o requiere, ¿cierto?, desde quien interviene acciones de gran calidad técnica, eh, desde este operador o este interventor que representa a la sociedad y que por lo tanto es responsable de esta relación de acompañamiento. En la calidad del medio y de la intervención se va a relacionar directamente con la calidad profesional del operador, que va a estar en contacto directo con la persona con dificultades y en suma eh, se deberán utilizar, ¿cierto?, las potencialidades del entorno, así como el vínculo y las capacidades del interventor em, en relación con la persona en dificultad, donde el operador, ¿cierto?, debiera ser capaz de configurar ¿m? Un conjunto de experiencias significativas que planteen a la o las personas ciertos desequilibrios estimulantes eh, que se encuentran dentro de su potencial de desarrollo o potencial de adaptación. eh, y que le van a ayudar a ir avanzando, ¿cierto?, en estas áreas que se encuentran más deficitarias o que presentan un retraso en su desarrollo. ¿Cómo opera en la práctica? Bueno, a través de la implementación de 4 saberes especializados. Un saber teórico, que va a estar configurado por un marco teórico de la reeducación desde un enfoque contextual, muy vinculado con lo ecológico, ¿cierto?, lo sistémico, una concepción, por tanto, sistémica de la intervención, es decir, en donde la interacción entre los actores es un elemento fundamental, una concepción centrada en las fuerzas potenciales del individuo y el ambiente, por lo tanto, un enfoque positivo. Eh, este saber teórico se tiene que necesariamente complementar con un saber práctico, es decir, un saber hacer, que se operacionaliza a través de 8 operaciones profesionales que incluyen la observación, el análisis de la realidad y de la conducta concreta de los individuos que están en interacción, la planificación de las acciones de intervención, la organización de esa planificación en la realidad, la animación, ¿cierto?, es decir, el darle vida a la acción psicoeducativa, la utilización psicoeducativa que va a configurarse como el uso estratégico de ciertos contenidos de la vivencia para ayudarle a la persona a tomar conciencia de su realidad, de sus problemáticas, de sus capacidades en función del cambio, la evaluación constante, ¿cierto?, del proceso en conjunto con la persona, y la comunicación, que sería una operación profesional que articula cada una de las 7 que ya he mencionado. Este saber hacer se tiene que complementar necesariamente con un saber ser, que es la dimensión actitudinal, ¿cierto?, que es
por tanto, el cómo se relaciona el interventor o interventora con el sujeto de atención. Y acá se considera el despliegue de 6 esquemas de relación. Son esquemas porque son aprendidos, ¿cierto? Se pueden ir desarrollando en el tiempo, que van a incluir, por una parte, la consideración del otro, como un sujeto de derechos, ¿cierto? Con capacidades, con recursos, em, y o entendiéndolo como una persona que si bien es cierto presenta dificultades, tiene el mismo valor que cualquier otra persona, ¿no? La seguridad, ¿cierto? Las competencias, las habilidades, las capacidades del contexto para aportar al proceso de intervención, la confianza, ¿cierto? En el otro, en su capacidad de cambio, en las propias habilidades del interventor, la disponibilidad en términos de estar abierto, ¿cierto? A participar de este proceso de intervención en todo momento, adecuándose a las necesidades de las personas usuarias, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se piensa y lo que se dice, y la empatía, entendida como esta capacidad, ¿cierto?, de ponerse en el lugar del otro en términos cognitivos, pero también emocionales, como elemento fundamental, ¿cierto?, desde esta relación psicoeducativa. Todos estos esquemas relacionales van a ir configurando lo que se va a traducir en el vínculo o en la relación de trabajo especializada con el sujeto de atención o los sujetos de atención. Finalmente, la pregunta 4, ¿en qué aporta este enfoque a la psicología comunitaria? Bueno, primero mencionar desde el punto de vista comprensivo que es coherente con el paradigma de la psicología comunitaria en términos de su opción, ¿cierto?, por las personas que presentan mayor vulnerabilidad, que están en situación de mayor desventaja social con respecto a los demás. Em, Se vincula ahí con todos los elementos éticos, ¿cierto?, del paradigma de la psicología comunitaria. Aporta la especial consideración por las fortalezas y las capacidades, las habilidades, lo que funciona bien, ¿cierto? En las personas, ahí la idea del potencial de adaptación es fundamental, y lo podemos aplicar tanto a los individuos como a las comunidades. Podríamos pensar en qué funciona bien dentro de la comunidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos positivos? ¿Qué formas de organización les han resultado favorables? ¿Cuáles han sido los logros de la comunidad en términos relacionales? ¿Cómo se vinculan los miembros de la comunidad de forma positiva? ¿Qué elementos de la historia de la comunidad van a ser articuladores positivos de los procesos? En definitiva, es la consideración de un enfoque positivo en la vinculación con los actores con los cuales trabajemos. Y también la necesidad de reconfigurar estratégicamente el entorno en términos de experiencia, es decir, lo que plantea el potencial experiencial, para que a través de la vivencia compartida, otro elemento fundamental, ¿cierto?, que propone la psicología comunitaria, podamos implicarnos activamente como profesionales, como interventores en la dinámica comunitaria y a partir de aquello realizar cambios conjuntos, ¿cierto?, con las personas con las que estemos trabajando. Por lo tanto, insisto, la valoración de la vivencia compartida como espacio de trabajo, como escenario de la acción interventiva, parece desde el enfoque psicoeducativo fundamental y es muy coherente con las propuestas de la psicología comunitaria del cómo, ¿cierto?, el psicólogo o psicóloga comunitaria se tiene que vincular con la comunidad. Desde lo metodológico, son válidas las consideraciones que se aportan desde las operaciones profesionales, ya todos estas 8 formas de hacer, ¿cierto?, que se vinculan a través de la comunicación entre el equipo de trabajo, con las personas que están formando parte del proceso de intervención, así como también los esquemas de relación, ¿cierto?, que son formas de vincularnos, ¿cierto?, estratégicas y especializadas con las personas, ¿sí?, y que van a configurar el saber ser o la dimensión actitudinal de la acción. Y además, y con esto termino, este enfoque aporta un conjunto bien concreto de técnicas como es el PAD, ¿cierto?, un formato de PAD para poder identificar intereses, fortalezas, necesidades del desarrollo y vulnerabilidades del grupo, comunidad o individuo con el que estemos trabajando, que configura por tanto una forma de organizar el diagnóstico de la realidad y finalmente también la planificación de actividades en donde se utiliza la lógica de un trompo, que tiene que estar en cierto equilibrio entre lo que es el interventor, ¿cierto?, y los sujetos de intervención que se vinculan
a través de los objetivos de trabajo que tienen que ser co-construidos, compartidos, consensuados, y en donde alrededor de ese trompo vamos a encontrar ciertos elementos como los tiempos de la planificación, como el lugar en el que vamos a ejecutar esa planificación, como los materiales, el sistema de responsabilidades, entre otros elementos que van a necesariamente tener que estar en cierto equilibrio para que este proceso de abordaje de trabajo en conjunto con los actores con los que estemos interviniendo se pueda llevar de forma adecuada y pueda tener un efecto propicio de cambio. Eso con respecto al enfoque psicoeducativo, es un enfoque, como les decía, centrado en el desarrollo de competencias, según lo que vimos en las clases anteriores respecto de las psicologías comunitarias que conviven dentro de lo que vamos a entender por psicología comunitaria en general, desde la propuesta ahí de Jaime Alfaro, ¿cierto? Que entiende la psicología comunitaria como una psicología pluriparadigmática, ¿ya? Es decir, en la que conviven diversos paradigmas o comprensiones de la realidad.